Los intentos por detener la reforma judicial han escalado. Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial llevaron el caso a los medios de comunicación y la jueza Nancy Juárez incluso amenaza con cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha recibido notificación de las autoridades judiciales y considera que las resoluciones de los jueces carecen de todo sustento. En medio de la polémica de acusaciones de corrupción y gastos excesivos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia solicita un millonario incremento al presupuesto de 2025. Incluye aumentos salariales, asignaciones millonarias para pagar seguros privados de gastos médicos mayores y de separación individualizada. La propuesta es rechazada por el Pleno de la Suprema Corte. Ante el incremento de la obesidad, a partir de marzo de 2025 estará prohibida la venta de comida chatarra, alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar, de grasa y de sodio. Esto en las escuelas de nivel básico y medio superior en todo el país. En el mundo, a unos días de las elecciones en Estados Unidos, la votación anticipada ya es de alrededor de 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que han emitido ya su voto, ya sea por correo o de manera presencial. Y en la cultura, la Ciudad de México se prepara para el Día de Muertos. Habrá múltiples actividades. Destacan un gran desfile y una mega procesión de catrinas. Además, como sabemos, la tradicional iluminación del centro histórico y la ofrenda monumental con 21 piezas de gran formato. Son los campos de San Pablo Coapan. Se prepararon con antelación para el Festival de la Flor de Cempasúchil. Este lugar, del 21 al 29 de octubre, está lleno de algarabía y de tradición. Una fiesta que pertenece al pueblo mágico de Naulinco, en Veracruz. Ahí se puede gozar de una amplia variedad gastronómica que incluye la barbacoa, las carnitas, las tortillas hechas a mano y, ¿qué tal?, un buen café. Hay muchos platillos típicos de la región que se degustan y así es como México cuenta la diversidad que lo caracteriza, incluidos sus festivales, sus mercados, sus ferias, todos los eventos para festejar, para recibir a quienes ya están tocando la puerta, nuestros antepasados, que llegarán también del más allá. Con este aroma cempasúchil que nos lo imaginamos, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica? Guadalupe, muy buenos días. Martes 22 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Jimena Raya junto con Magdalena Alejo. Son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM y desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Por supuesto, le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios y puede utilizar el hashtag 11 Noticias. Por su tamaño, industria, diversidad cultural y natural, nuestro país, México, siempre está en los primeros lugares del mundo, pero lamentablemente en algunos casos también somos los primeros en aspectos poco agradables. Uno de ellos sabemos y es preocupante el tema de la obesidad infantil. Ocupamos un primer lugar. Entre los niños de 5 a 11 años, más la tercera parte, tienen sobrepeso. Muchas las causas, los adultos hemos contribuido a ello, sobre todo en lo que acostumbran comer. Ahora se busca cambiar este panorama, les contamos. A partir del 29 de marzo de 2025, estará estrictamente prohibida la venta de comida chatarra en las más de 258,000 escuelas de nivel básico y medio superior del país. Y es que el diagnóstico es alarmante. Tenemos una realidad en México. Según la encuesta nacional de salud y alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19
años. Esta es una problemática que no podemos ignorar, no podemos obviar. Para revertir esta condición que arriesga la salud de niñas, niños y adolescentes, en Palacio Nacional fue presentada la Estrategia de Vida Saludable, que establece 4 acciones fundamentales. Impedir que se ofrezca en los centros educativos alimentos chatarra, promover el consumo de agua natural, capacitar a profesores, autoridades y alumnos en nutrición saludable y poner en marcha buenas prácticas de alimentación y deporte. Tiene que ver esta sobrepeso, esta obesidad, con el alto consumo de azúcares. Su ingesta es muy alta. La gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados y cerca de 2/3 partes, el 66% de la población escolar, supera el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lamentó que gobiernos anteriores a la 4T promovieron el consumo de alimentos dañinos para favorecer a empresas. Hubo campañas incluso contra el hambre que la promovían pues las empresas que producen estos alimentos chatarra. El modelo neoliberal convirtió en mercancía los derechos como la educación, la salud y la alimentación. Bueno, respecto al nuevo programa Pensión de Mujeres para el Bienestar, en su primera etapa de registro de 63 a 64 años, se informó que está avanzando. El día de ayer tenemos registradas casi 705,000 mujeres. El registro está programado para 2 meses, pero ya llevamos el 65% de la meta en 2 semanas, así que seguramente vamos a acabar antes del tiempo programado. Tenemos 2.600 módulos dispuestos para el registro. Otro nuevo programa, Salud Casa por Casa. Ahí la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ofreció cifras del censo para que personas adultas mayores y personas con discapacidad reciban servicio médico en sus domicilios. Esto será a partir del próximo año. A este momento tenemos 502 visitas de adultos mayores a sus casas y 65,000, casi 66,000 personas con discapacidad. Y hemos visitado 569,000 viviendas al día de ayer. Y para que puedan estar atentos y atentas, el registro para este programa será a partir ya de este mes de octubre, noviembre y diciembre. Y para dar cumplimiento a este servicio, este lunes arrancó la contratación de 22,496 médicos, médicas y profesionales en general de la salud, que llegarán a las viviendas de personas adultas mayores, como le decíamos, y personas con discapacidad. Les ofrecerán tratamientos personalizados y medicamentos que requieran. Respecto a la beca Rita Cetina Gutiérrez, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que con este apoyo se busca la universalización de las becas para 21.3 millones de estudiantes de educación básica. El segundo piso de la transformación, la continuidad a esta estrategia de becas, lo está planteando la presidenta con la universalidad en educación básica. Se va a ir avanzando poco a poco conforme la disponibilidad presupuestal. Se va a arrancar con secundaria, que son 5.8 millones de adolescentes. Importante también que continúe la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19. Estamos en temporada invernal. 2024-2025 serán las aplicaciones de estas dosis. Autoridades del sector salud informaron que son más de 36 millones contra influenza y casi 23 contra COVID. En más de 3.400 puntos fijos se la pueden aplicar. Es una primera fase de vacunación donde serán inoculadas personas adultas mayores, las mujeres embarazadas, las personas con alguna comorbilidad y recuerde los menores de 5 años que son la población de mayor riesgo. De total de dosis en el país, aquí en la Ciudad de México se aplicarán 2.5 millones contra influenza, además de 470,000 dosis de refuerzo de COVID-19. Ustedes pueden acudir a cualquier clínica del IMSS, del ISSSTE, centros de salud, aun cuando no sean derechohabientes. En total serán más de 3.400 puntos de vacunación aquí en la Ciudad de México. Y ya se lo aplicamos. Estamos al corriente con todas las vacunas con mi mamá.
gratuitas y ante todo funcionales. Y en lo que nos va a dar pues vida, porque es lo más importante, yo se lo digo, por la edad. ¿Y se la va a poner? Claro que yes, sería la última, bueno, hasta ahorita la que sigue, porque el refuerzo ya me lo puse, pero falta el de este año. Cambiamos de tema porque el Frente Frío número 4 y la tormenta tropical Nadine, que ingresó al país este sábado, han causado ya inundaciones y pérdidas materiales, sobre todo en el sureste del país. En Chiapas, este fenómeno provocó el fallecimiento de 2 personas en el municipio de Tila debido al deslizamiento de una ladera. Otros 21 municipios resultaron afectados por las lluvias, de acuerdo con datos de la Coordinación de Protección Civil de ese estado. Varias familias fueron evacuadas de las inmediaciones de ríos como Tulijá y las cascadas de Agua Azul por el crecimiento de sus caudales. En tanto, en Veracruz, estas lluvias provocaron deslaves, inundaciones y daños materiales. La Dirección de Protección Civil registró el fallecimiento de una persona, otra más está desaparecida lamentablemente. La Secretaría de Educación de Veracruz suspendió clases para este martes en 39 de los 212 municipios de la entidad, un poco más de la quinta parte del total de los municipios de ese estado. Hay 43 comunidades incomunicadas. En tanto, en Tabasco, las autoridades desalojaron a la población de Nacajuca y Cunduacán ante el súbito incremento en el nivel de los ríos Samaria y Carrizal por el desfogue de las presas de la presa Peñitas. También se suspendieron clases en los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa. En Oaxaca tampoco va a haber clases este día en la región de la Sierra Norte. El gobierno de esa entidad informó que se atendieron tramos carreteros que presentaron deslaves. Personal de las Fuerzas Armadas colaboran ya en el auxilio de la población en todo el sureste. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó además que en el centro y occidente de nuestro país van a continuar las lluvias por la tormenta tropical Christy localizada en el Océano Pacífico. Pero ¿quién mejor para que nos dé una actualización con puntos y comas sino Ismael Marcelo con el estado del tiempo? Te escuchamos, Ismael, buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Guadalupe, muy buenos días, amigos del 11. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo para este ya 22 de octubre. Pero antes, déjeme comentarle que ayer en punto de las 3 de la tarde se formó la tormenta tropical Christy frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Debemos recordar que este sistema se formó a partir de los remanentes de Nadine, que lograron organizarse al salir al Océano Pacífico nororiental. Su extensa circulación en combinación con diversos canales de baja presión y la entrada de humedad tanto del Mar Caribe como del Golfo de México ocasionaron precipitaciones de más de 200 milímetros que dejaron bajo el agua el puerto de Veracruz. De acuerdo con la última información del Centro Nacional de Huracanes, el centro de Christy se ubica a más de 500 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. El pronóstico oficial indica que continuará intensificándose a huracán de categoría 1, incluso 2, y huracán categoría 3 para el jueves 24 de octubre. Sin embargo, su desplazamiento será relativamente lejos de costas nacionales. Sin embargo, aquí hay que ver que sus bandas nubosas llegarán a Jalisco, Colima y Michoacán, donde hoy tendrán lluvias muy fuertes, así como vientos de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de las entidades que le acabo de mencionar. Pero si me lo permite, vamos ahora a conocer el pronóstico para las demás regiones de nuestro país. Vuelven a descender las temperaturas en el norte y podrían acercarse a menos 5 grados Celsius en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Las nieblas continuarán en Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. Sí lloverá, pero de menor intensidad en Veracruz y Tabasco. El viento soplará del norte con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por favor, manejen con precaución. En la península de Yucatán tendrán mayores periodos de sol, por lo que las temperaturas alcanzarán los 30 grados Celsius entre la 1 y 4 de la tarde. También disminuirán considerablemente las condiciones para lluvias en toda la región central del país, incluida
la Ciudad de México, donde la Secretaría de Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas mínimas de 4 a 6 grados en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. Atención, población pesquera, pues amanecen con densos bancos de niebla a lo largo de la costa oeste de la península de Baja California. El ambiente será frío esta mañana y cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius. Les recordamos que cualquier duda o comentario respecto al estado del tiempo o del clima nos puede escribir a nuestra cuenta de X @11 Noticias TV. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho, amigos del sureste mexicano y del occidente, pues las lluvias continuarán durante esta jornada. Nos vemos el día de mañana. Bienvenida Gabriel Sainz con toda la información deportiva. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Guadalupe, muy buenos días a nuestro auditorio. Y pues sí, vamos con la información deportiva. Iniciamos con el softball. Tras el éxito de la primera temporada, la Liga Mexicana de Softball anunció su segunda campaña, que llega con un crecimiento, pues ahora serán 8 diamantes de los 6 que iniciaron, y que los directivos ya han apostado por un crecimiento paulatino que lleve a esta liga a internacionalizarse. Es esta parte de internacionalización de la Liga Mexicana de Softball, y eso tiene que ver que esta temporada que tenemos en esta liga se complementa con otras ligas internacionales. ¿Y quién tomará el cargo para lograr este desafío? Será Daniela Leal, que se incorpora como la directora general de la Liga Mexicana de Softball. Una parte de mi trabajo es empezar toda esta conexión con las demás ligas para que las jugadoras no solo tengan una temporalidad de 2 meses, sino que también estén buscando 6, 7 meses, 8 incluso, de poder ser jugadoras profesionales. La jornada regular arrancará este próximo 25 de enero del 2025 y llega con la entrada de 2 nuevos equipos: Algodoneros de Unión Laguna, provenientes de la Liga Mexicana de Béisbol, y Naranjeros de Hermosillo, de la Liga Mexicana del Pacífico, que se suman a Bravas de León, Charros de Jalisco, Diablos Rojos del México, el Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey. Y anoche cerró una jornada de palizas sin misericordia, con marcadores que muchos recordarán y muchos más les dolerá por largo tiempo. Aquí la información de la NFL. Finalizó la semana 7 de la NFL y esto fue lo que nos dejó. La semana inició con una arrastrada para los Santos de Nueva Orleans al perder 33-10 ante los Broncos de Denver. Mientras que en uno de los encuentros más atractivos, los Leones de Detroit se llevaron el encuentro 31-29 ante los Vikingos de Minnesota. Y es que ambos equipos buscan el liderato de la Conferencia Nacional del Norte. Quienes siguen sin ver la luz son los Cafés de Cleveland, quienes sumaron su 6ª derrota al quedar 21-14 ante los Bengalíes de Cincinnati. Quienes también recibieron una paliza fueron las Panteras de Carolina, tras quedar 40-7 ante los Comandantes de Washington. Y la noche del lunes, en doble cartelera en el cierre de la semana, los Cuervos de Baltimore vencieron 41-31 a los Bucaneros de Tampa Bay en un duelazo. Pese a la derrota, los Bucaneros continúan como líderes de la Conferencia Nacional Sur. Por su parte, en el segundo encuentro, los Cardenales de Arizona sumaron su 3ª victoria en lo que va de la campaña, tras vencer 17-15 a los Cargadores de Los Ángeles. Una semana 7 llena de palizas y marcadores abultados. 11 Noticias. Y vámonos a más deportes. En el torneo internacional de bádminton que se realizó en Lima, Perú, México subió al podio en 2 ocasiones. La dupla mixta de Luis Montoya y Miriam Rodríguez se proclamaron campeones tras derrotar con marcador de 2-1 en la final a la pareja brasileña. Mientras que en la individual femenil, Vanessa García cerró su participación al cosechar la presea de bronce al vencer a la canadiense Chloe Huang. Mientras que en el Campeonato Mundial de Triatlón en Andalucía, España, la Selección Nacional de Triatlón concluyó su participación en las categorías Elite Femenil y Varonil, que les otorgó puntos en el ranking mundial. Rosa María Tapia logró cerrar en la posición 11, mientras que las compatriotas Lisette Rueda y Mercedes Romero finalizaron en el puesto 38 y 39 respectivamente.
Por su parte, en la varonil, Crisanto Grajales culminó en el sitio número 42. Hasta aquí la información deportiva, Guadalupe, sin antes mencionar que ya estamos a unos días de que empiece la Fórmula 1. La Fórmula 1 que ha sido reconocida por no sé cuántos años consecutivos de que es la mejor, la afición, la organización y por supuesto lo que tiene que ver con toda la forma en que se organizan para que México sea reconocido como de los mejores del mundo en organizar un evento de esta magnitud. Así es una fiesta deportiva totalmente, ya lo han dicho en la F1, es la mejor fiesta que hay. Y bueno, se espera que el año pasado fueron 15,000 millones de pesos la derrama económica que dejó la Fórmula 1. Se espera que este año, en las 71 vueltas que va a dar el Checo Pérez, esperemos que ahora sí concluya la carrera y que llegue en primer lugar. Se espera que se rompa ese récord de la derrama económica que llevó. Aunque fíjate que en las últimas horas el Checo se ha quejado de que su auto no está en las mismas condiciones que el de Verstappen. Checo llega con 150 puntos, una buena posición. Su papá ha dicho que él está comprometido, que no le va a fallar a la afición, pero tenemos todavía la espina clavada en lo que ocurrió en la edición pasada. Así es, mucha gente se quedó con esa espinita, ¿no? Apenas unos cuantos segundos la primera vuelta y chocó, ¿no? Esperemos verlo en el podio, y no solo en el podio, imagínate lo que sería verlo ganar o ir al himno nacional y verlo en el más alto del podio en esta ocasión aquí en México. Claro, no queremos que abandone, queremos ocupando los primeros lugares en la organización. Boletos agotados, ya no hay más. Totalmente hay que agotados. esperarse a la próxima del año si quieren acudir de manera presencial, si no en televisión, por supuesto, ahí estará y nosotros apoyando al Checo, ¿no? Así es, Guadalupe. Muchas gracias, Gabriel. Te vemos mañana. ¿Nos vemos mañana? Hasta mañana. Vamos a la pausa y volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió este lunes a la jueza Nancy Juárez, y es que le dejó en claro que el gobierno no está en desacato por la eliminación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, y defendió que se está actuando conforme a derecho. Es información de nuestros compañeros de los medios públicos. Fíjense qué claro es. No puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las resoluciones de jueces contra la reforma judicial carecen de todo sustento. El juicio de amparo es improcedente, es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el poder judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes. La presidenta señaló que al momento no han recibido notificación alguna por parte de las autoridades judiciales sobre la resolución de la jueza Nancy Juárez, aunque adelantó que una vez que llegue el requerimiento, enviará un escrito al Congreso de la Unión para cuestionar la legalidad de esta orden. Pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Para ver qué nos contesta el legislativo. La presidenta reiteró que el Poder Ejecutivo, que ella encabeza, publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo el ordenamiento constitucional hecho por el Congreso de la Unión. La mandataria hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial para que respeten las leyes y no vulneren el Estado de Derecho. Además, recordó que el mandato de reformar al Poder Judicial, el único que no se ha democratizado, fue respaldado el pasado 2 de junio con el voto de más de 36 millones de mexicanos. ¿A qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen.
Por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Entonces la jueza está violentando su propio carácter. La mandataria aseguró que aunque se han cumplido con los procedimientos constitucionales, como lo marca la Constitución, la Corte ha aceptado a trámite procedimientos de constitucionalidad presentados por partidos políticos, a pesar de que ellos no tienen la autoridad jurídica para hacerlo. Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, punto de referencia. Nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Seguimos hablando del Poder Judicial sobre la nueva propuesta de presupuesto de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Pretendía la solicitud de miles de millones de pesos que incluían onerosos gastos para este cuerpo colegiado. Sin embargo, en esta ocasión, el Pleno de la Corte rechazó el proyecto presupuestal. Ascendía a 5.922.911.164 pesos y centavos. De acuerdo con el documento presentado por Norma Piña, el proyecto representa un incremento de 74.9% tan solo en el rubro de proyectos respecto al presupuesto que se aprobó para este 2024. Y también implica un aumento de 8.2% para gastos operativos. En sesión privada, varios ministros cuestionaron este gasto millonario proyectado en temas como asignaciones adicionales al sueldo de casi 525 millones de pesos, una partida para compensación de apoyo de 431 millones y gratificaciones de fin de año por más de 371 millones. La ministra Norma Piña también pedía asignar presupuesto a rubros como prestaciones de retiro por 214 millones y cuotas de seguro de separación individualizado por más de 204 millones de pesos. Estos últimos gastos, por cierto, están expresamente prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Aún así cobran protagonismo en el documento. Mientras que, por otro lado, se omitió cualquier previsión de gasto para la reforma judicial. La ministra Norma Piña tendrá que reelaborar el proyecto y presentar uno nuevo este martes. Ya le contaremos en qué términos lo hace. Y a partir de este lunes 21 de octubre, integrantes del Poder Judicial arrancaron una serie de conferencias de prensa matutinas con el argumento de ejercer su derecho de réplica ante las críticas por su oposición a la reforma constitucional sobre ese tema. En su primer encuentro con periodistas afirmaron que la reforma judicial le corresponde únicamente a los tribunales. La postura que tiene la Presidencia de la República, la postura que tienen los legisladores es una postura legítima de parte. Ellos no son los jueces. No les corresponde a ellos la última palabra. Le corresponde a los jueces la última palabra. Siempre está en los tribunales en un Estado de Derecho. Los inconformes respaldaron a la jueza Nancy Juárez, quien, como le hemos informado, ordenó a la presidenta de México eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial. De acuerdo con estos miembros del Poder Judicial, la reforma aún puede ser impugnada. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. Vamos a conocer ahora algunos datos de la jueza Nancy Juárez que muestran que a lo largo de su trayectoria ha estado envuelta en temas como acoso laboral, sanciones por incumplimiento de horarios de trabajo y violación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, entre otros. Veamos. Nepotismo.
desempeño deficiente y hasta acoso laboral son algunas de las denuncias contra Nancy Juárez, jueza adscrita al Juzgado 19 en Veracruz, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial. En 2022, el Consejo de la Judicatura Federal le abrió una investigación y la suspendió luego de recibir 12 denuncias de trabajadores. Por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. Sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. Previamente fue sancionada por incumplimiento del horario de trabajo y por no respetar los derechos de los trabajadores. Las denuncias contra la juzgadora comenzaron en 2016. Cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También en la mañanera, la secretaria de Gobernación denunció otras irregularidades cometidas por integrantes del Poder Judicial que han obstaculizado la justicia y generado impunidad. Por ejemplo, de las 21,000 personas privadas de la libertad que están en centros federales, 6,000 no han recibido sentencia. También la emisión de casi 1,300 amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, entre ellos la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya y hasta las conferencias matutinas. Se reveló la corrupción en los procesos de selección de jueces con la venta de exámenes de oposición para juzgadores por 186,000 pesos. Se evidenció la robusta familia judicial, ya que el 49% de los trabajadores, es decir, 24,500 personas, tienen un familiar trabajando en ese poder. Se han registrado más de 38,000 quejas en contra de integrantes del Poder Judicial en las últimas 2 décadas, las cuales, en su gran mayoría, quedaron archivadas. Y los salarios de ministros, que ascienden a 792,000 pesos mensuales, sin importar que violan la Constitución. Y debido al reciente paro de actividades, se han cancelado 12,400 audiencias y liberado a presuntos delincuentes mediante prácticas como el llamado sabadazo. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. El análisis de todo este tema con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Esta mañana aquí en el 11. Abogado, buenos días. Gracias por la comunicación. Al contrario, Guadalupe, un placer estar aquí contigo. Abogado, incurrió en desacato la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema de la reforma judicial. Mira, por lo menos es lo que mencionan los voceros del Poder Judicial. Todavía no es legal el hecho de que no sea notificado ni siquiera por parte del Juzgado de Veracruz. Por lo mismo, tenemos que esperar a que se lleve a cabo como tal este acuerdo para determinar que hubo un desacato. Recordando, mi querida Guadalupe, que como medio de control constitucional, el amparo no procede contra reformas constitucionales, como claramente lo dice el artículo 61 de la misma ley de amparo. La jueza, ¿con base en qué resuelve que tiene que eliminarse del Diario Oficial de la Federación e incluso sancionarse con cárcel a la presidenta de la República? Hay que recordar algo, se supone que este amparo se promovió antes de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, o por lo menos así es como lo comentan. Y lo que se va es a un incidente de inejecución de la suspensión que se había otorgado. Claramente, cuando es improcedente el amparo, pues obviamente la autoridad, en este caso el Ejecutivo, no tomó en consideración una suspensión que se considera ilegal. El problema es que ahora los jueces determinan que ellos sí tienen, aunque la ley no les contempla esa posibilidad, la oportunidad de que el amparo proceda con una suspensión provisional si a su consideración a lo mejor una ley constitucional es inconvencional o violatoria de los derechos humanos, lo cual obviamente pues va contrario a toda lógica de lo que nosotros hemos conocido en los últimos 200 años en nuestro país en cuanto a las leyes y la aplicación de las mismas. Se están amparando también en contra del artículo 61, abogado, quienes están impugnando precisamente esta resolución de la reforma que ya es ley.
Sí, por supuesto, porque ahora consideran que es inconstitucional el artículo 61 de la ley de amparo. Pero vayamos más allá. Incluso me parece que el caso ya lo están politizando en el Poder Judicial. Vimos el día de ayer cómo iniciaron una serie de mañaneras que la realidad fue utilizar a ciertos voceros para tratar de justificar las resoluciones que ellos han estado emitiendo, sus pares, en este caso jueces o magistrados, pero además pudimos en el inicio de cuando das a conocer la noticia, escuchar cómo para ellos el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no tienen voz ni voto respecto a una reforma que ya es ley. Aquí el problema que parecería que la gente tiene que entender, la forma en cómo tú podrías iniciar una acción en contra de un presidente de la República no es por medio de una denuncia ante el Ministerio Público Federal, sino que tendría que ser de acuerdo a lo que establece el artículo 111 de la misma Constitución, que tendría que ser un juicio político en contra de la presidenta de la República. Ellos han estado tratando de justificar una serie de resoluciones que no tienen forma de que la ley les dé un fundamento legal. Saben que el amparo no procede y el medio para frenar, en este caso, una reforma constitucional, estos medios de control, pues tendría que ser por medio de una acción de inconstitucionalidad, misma que no tienen, porque no tienen una tercera parte ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. No procede una controversia constitucional y desafortunadamente pues nada más les quedaría el veto presidencial, situación que no va a suceder. Entonces han estado buscando ellos justificar con precedentes que no existen en nuestro país y que además saben que no tienen un fundamento legal para tratar de frenar una reforma constitucional. Ellos lo que deberían de hacer es continuar con el procedimiento jurídico y si determinan que hay un desacato, entonces sí, continuar con toda la espera de oportunidades y actos jurídicos que correspondan y no salir a dar entrevistas ni mañaneras tratando de justificar un hecho que a todas luces es completamente ilegal. Se habla mucho de que estamos frente a una situación inédita que se tendrá que resolver de alguna manera. ¿Cuál es la instancia final o cuál es el curso? Ya bien nos ha explicado cuál tendría que ser la manera en que se conduzcan quienes hoy se amparan contra la reforma judicial que ya es ley. Pero hay una instancia que ponga fin a este asunto que, como bien dice, ya se ha politizado, ya está en los medios, cada quien tiene sus argumentos, incluso la Corte, la Suprema Corte lo podría traer en algún momento en toda esta reforma legal y argumentos que se han dicho por cada una de las partes. ¿Dónde terminaría ya este asunto, abogado? Realmente tendría que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe, quien debería de emitir, ¿no? De forma clara y precisa que no proceden todos estos amparos que se han estado presentando de forma ilegal, y más cuando estamos hablando de que supuestamente este amparo va en contra del trabajo legislativo, cuando claramente la misma Constitución no les da esa oportunidad. Pero tenemos un problema en donde de 11 ministros que tenemos, 8 han mostrado una actitud contraria a lo que es la reforma constitucional. Ha sido completamente claro y se les ha explicado que simple y sencillamente no se puede impugnar el contenido de una reforma constitucional. No importa incluso que los tratados internacionales hablen en una situación jurídica distinta a nuestra Constitución, porque no importa que un tratado internacional, aunque esté al mismo nivel que nuestra Constitución, nunca puede estar por encima. Sí. Y desafortunadamente aquí ya existe un grave conflicto de intereses porque hemos escuchado a muchos de estos ministros abiertamente salir y criticar lo que fue la reforma. Recordemos que ya no es un proyecto de reforma constitucional, sino que ya en nuestra Constitución ya fue publicado y ya entró en vigor. Nuestra Constitución ya es ley. No pueden ellos frenar una Constitución con el falso argumento de que con que quiten la publicación del diario oficial se suspende lo que ya es una ley constitucional. Desafortunadamente, hasta que no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros veremos todavía que algunos jueces y magistrados, que incluso ellos mismos, aunque están en suspensión de labores, se siguen otorgando amparos entre ellos. Pues hay un grave conflicto de intereses que lo que están buscando, por supuesto, es que termine existiendo acciones legales que sí se tienen por parte del Legislativo y el Ejecutivo, como por ejemplo, pues las mismas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, el juicio político por parte de los legisladores, pero incluso las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Me parece que es lo que están buscando para tratar de victimizarse y decir que en el país realmente lo que tenemos es dos poderes que quieren acabar con un poder, que es el Poder Judicial, utilizando
obviamente a la Fiscalía General de la República las herramientas jurídicas que tienen. Desafortunadamente no veo otra forma, porque se ha politizado tanto el tema, que hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dé una resolución en ese sentido, seguiremos viendo estas intentonas de lawfare por parte de los miembros del Poder Judicial. Este lenguaje que se utiliza también de crisis constitucional encaja perfectamente en los argumentos de amparo posibles y en adelante que se puedan presentar por parte de quienes se oponen ya a lo que es ley constitucional. Me parece que sí, aunque la Constitución es muy clara. El problema es que siempre se habla de que como el derecho no es una ley exacta, se presta a la interpretación. Sí. Desafortunadamente, personajes que hace algunos años señalaban que era imposible el que se pudiera revisar el contenido de una reforma constitucional, el día de hoy tienen un concepto jurídico distinto y entonces ahora sí consideran que los ministros de la Suprema Corte tienen esa facultad, cuando a lo mejor hace algunos años, cuando vimos algunas reformas constitucionales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, opinaban completamente distinto. Y eso lo único que demuestra es que hay un claro conflicto de intereses, porque en este caso los que sienten que tienen una pérdida de privilegios pues son los miembros del mismo Poder Judicial Federal. Estaremos en contacto, abogado César Gutiérrez Priego, para que nos dé su opinión y analicemos juntos lo que está ocurriendo, porque hay mucho que se va a escribir al respecto todavía. Muchas gracias por la comunicación esta mañana en 11 Noticias. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Excelente día. Igual para usted, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, con nosotros esta mañana aquí en el 11. Y seguimos con el tema porque la elección de personas juzgadores, como sabemos, ya es constitucional, es una ley vigente. No procede la ley de amparo, como nos dicen los especialistas, en contra de lo que ya está aprobado a partir de esta reforma judicial. Las resoluciones que se han emitido en contra no proceden. Esto también lo asegura el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Dio conferencia donde aseguró que la jueza Nancy Juárez Salas se está extralimitando al ordenar a la presidenta Sheinbaum que retire del diario oficial los cambios constitucionales en materia judicial. Que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país. Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo, y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, y que hoy es la heroína de la derecha, amaga o pretende amagar a la compañera presidenta. Eso. Nuestro respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, vamos con otros asuntos porque continúan las investigaciones en el caso de la muerte del exrector de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y es que de acuerdo con las indagaciones, Cuen murió en otro lugar distinto a donde fue encontrado su cuerpo y confirmaron que este homicidio está relacionado con la captura de El Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República confirmó que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue asesinado en la finca La Libertad y no en una gasolinería de Culiacán. A través de un comunicado, la FGR indicó que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, en Culiacán, fueron hallados rastros de sangre de Cuen Ojeda. Señaló que el homicidio habría ocurrido horas antes del montaje en la gasolinería. En la camioneta que se ve en el video, los peritos también encontraron huellas de sangre de Rodolfo Chaides, parte del equipo de seguridad del Mayo Zambada. Dicha versión coincide con la dada por Ismael El Mayo Zambada en una carta difundida días después de su captura en Estados Unidos, donde asegura que a Héctor Cuen lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde lo secuestraron. La FGR señala que también obtuvo un video de la confesión del chofer de Cuen Ojeda, en la que niega lo que él mismo había declarado ante autoridades locales respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La investigación de la Fiscalía General de la República determinó presuntas responsabilidades penales y administrativas de personal de la Fiscalía de Sinaloa como policías, ministerios públicos y peritos. La FGR indicó que, sin embargo, un juez federal con residencia en Sinaloa rechazó conocer y conceder órdenes de aprehensión contra los responsables, por lo que presentará ante otro juez las pruebas y diligencias respectivas.
El Poder Judicial rechazó que el juez federal de Culiacán se negara a emitir órdenes de aprehensión. Acusó que el fiscal del caso habría retirado la solicitud antes de que el juez se pronunciara, por lo que declaró sin materia el objeto de la audiencia. El juez, como corresponde a su responsabilidad, le hizo algunos cuestionamientos al fiscal que estaba presentando el caso, que estaba realizando la imputación, sobre algunas imprecisiones que advertía de su larga exposición de 8 horas. Y al final, el fiscal en la sala de audiencias decidió retirar la imputación que estaba formulando. Cuando un fiscal acude y pide una orden de aprehensión y de su propia exposición advierte que eventualmente puede no obtener una decisión favorable antes de que el juez decida, levanta sus canicas y se va. Después de que Zambada García habría sido llevado a la fuerza por Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, el viernes pasado, el Mayo tuvo su primera audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, encabezada por el juez Brian Cogan, donde es acusado de 17 delitos, varios de los cuales podrían llevarlo a la pena de muerte. Punto de referencia. Así es, agradecemos a nuestro compañero Víctor Ornelas por esta información. Y mire, Ovidio y Joaquín Guzmán López están negociando un acuerdo de culpabilidad ante autoridades de Estados Unidos. Su abogado Jeffrey Lichman reveló que las negociaciones se realizan para buscar una pena mínima para los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Al salir de la audiencia de Ovidio, realizada este lunes en una corte de Chicago, allá en Estados Unidos, detalló que la siguiente audiencia, que sería conjunta para el próximo 7 de enero, sin embargo, el acuerdo podría darse antes de esa fecha. Hay que recordar que los hermanos Guzmán López son señalados de 9 cargos, entre ellos conspiración para producir, traficar y distribuir marihuana, heroína, metanfetaminas y cocaína. De ir a juicio y ser hallados culpables, podrían ser acreedores a una pena que va de los 20 años de cárcel a cadena perpetua. En tanto, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, solicitó un nuevo juicio tras argumentar que su extradición a Nueva York fue ilegal y tuvo una defensa ineficaz por parte de sus abogados, lo que lo llevó a la condena de cadena perpetua que actualmente cumple en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Vámonos a revisar los portales esta mañana y las planas. Iniciamos como siempre recomendándole nuestro portal de 11 Noticias.digital. Aquí tiene la información puntual en la palma de su mano y actualizada minuto a minuto. Lo que hoy ponemos a su consideración es información que ya le hemos compartido. El cáncer en los huesos, una enfermedad que acecha a infantes y adolescentes en México. En el mundo se calcula que cada año 400,000 niños y adolescentes son diagnosticados con esta enfermedad. Y en México existen aproximadamente 7,000 casos nuevos cada año de cáncer, y en la infancia y en la adolescencia es cuando más se presenta. Vámonos a revisar rápidamente lo que son las primeras planas, qué es lo que dice el Financiero. Proponen aplicación para proyectos de infraestructura. El tema está considerado por parte de los empresarios. La iniciativa privada le apuesta a invertir en este asunto que conectaría a nuestro país y aprovecharía su posición privilegiada en materia comercial. Vámonos a revisar rápidamente qué es lo que trae la jornada. Por supuesto, la condena y el tema de lo que fue el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. La gente está reclamando justicia. Estuvieron ahí, además de acompañándolo a él y a su familia, condenando lo ocurrido. El tema: niega Sheinbaum estar en desacato por la reforma judicial. Revisamos rápidamente lo que dice el Universal. El tema del desacato es ley para todos, dice Piña. Y por último, nos vamos a ver qué es lo que trae Reforma, la pugna Fiscalía, Poder Judicial. Momento de conocer la información cultural con Miguel de la Cruz y por supuesto también con su enlace hasta el Festival Internacional de Cine de Morelia. Miguel, buenos días. Buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Vamos a conocer más actividades precisamente de eso que ya mencionaba Angélica, Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahí está Saray Campech con información. Muy buenos días, Saray. Adelante. ¿Qué tal, Miguel, Lupita, Angélica? Muy buenos días. Seguimos aquí en Morelia porque el festival, si bien el día de ayer fue un día tranquilo,
pudimos asistir a diversas actividades, entre ellas la conferencia magistral de Alexander Payne, director estadounidense que no dio entrevistas porque es parte del jurado. Y bueno, hicimos otras cosas, mejor veamos la siguiente nota. Mientras en el cine el público busca el mejor ángulo para la foto de quienes pasan por la alfombra roja, en espacios como el Teatro Rubén Romero se llevan a cabo charlas con cineastas ganadores del Oscar. Tal fue el caso de Alexander Payne, director estadounidense de Entre Copas, Nebraska y Los que se quedan, quien por primera ocasión se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Morelia en calidad de presidente del jurado. Él se refirió a su encuentro con el cine mexicano y aseguró que ver mucho cine no necesariamente augura un buen cineasta. No hay regla. Hay directores buenísimos que no ven mucho cine y hay otros como los franceses, como Scorsese. En otro recinto, el Centro Cultural Clavijero, Luis Ortega, Nahuel Pérez Vizcayart y Daniel Jiménez Cacho hablaron del Jockey, película de aparente estética surrealista. Hubiese querido que sea distinto, pero parece que el mundo impone ese camino. No sé si es responsabilidad de la educación, de los padres, quizá. Sí. Acompañarnos en un tránsito más amable a uno mismo que tener que estar dándose tantos golpes permanentemente para al final aprender así de poquito. Los protagonistas son Nahuel y Daniel, actores que sobrepasaron sus límites para confrontar la vida, muerte, identidad y paternidad. Me gusta, me identifica y a mí como actor me permitió también vivir esa experiencia como persona, te diría, como humano. Reconocerse, volver a conocerse, ¿no? Y desandar un poco todos esos mandatos, esas cosas que nos vienen ahí cargando desde que nacemos. Me gusta mucho cómo Luis pues abre estas cosas así de yo también tengo estas dudas y ¿no? Veamos, ¿no? Que tiene como muchas lecturas, esto me gustó mucho la película por eso. Tiene muchas lecturas de todo nivel y eso es para que cada quien como público diga, pues esto me dijo algo, esto tal, ¿no? Felicidades, Luis. Así, los días de cine en Morelia. Sin duda una película que estuvo en el Festival de Venecia, la película del Jockey, y que yo les sugiero que busquen su banda sonora en cualquier plataforma, porque de verdad es un agasajo. Y Miguel, ¿qué nos espera para este día? Pues bueno, no podemos de la emoción, porque Francis Ford Coppola ya está en Morelia. Ayer se fue a dar una vuelta al cine, estuvo firmando autógrafos, tomando fotografías. Hoy dará una conferencia de prensa y todo parece indicar que vamos a poder platicar con él. Así que, pues ni pudimos dormir de la emoción porque es uno de los grandes del cine y viene a presentar Megalópolis, una película que nos lleva a hacer un viaje por Nueva York, pero lo compara con Roma, con estos grandes imperios. Y no te quiero contar demasiado, mejor mañana platicamos más sabroso al respecto, ya con las palabras de Francis Ford Coppola. Con imágenes de Yair Maya y Genaro González, mi reporte. Muchas gracias, Ari. Seguramente es de las presencias cinematográficas más fuertes en los últimos años en México, supongo. Pues Morelia siempre nos sorprende, siempre ha tenido grandes invitados y pues les faltaba Francis Ford Coppola. Ahora vamos a prender la veladora para que venga el siguiente año, no sé, Martin Scorsese. A ver, ya veremos. Te agradezco mucho la información, seguimos pendientes. Muy buen día.
Buen día. Bueno, pues el reporte desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y vámonos al libro del día, es La insólita búsqueda de Zuli Linares, de Mariana Osorio, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Es una novela de suspenso que tiene bastante misterio, o sea que tiene muchos tintes de thriller, pero está narrada con una voz muy fresca, me parece. Una búsqueda insólita que va a llevar a cabo este personaje principal de la novela, que se llama Zuli Linares, que un día amanece y no se acuerda de nada de lo que pasó la noche anterior. Empieza como a indagar porque quiere recuperar la memoria, se empieza como a meter a una situación mucho más compleja que tiene que ver con la búsqueda de su origen y pues de su propia identidad. Casi todo ocurre en la Ciudad de México, la ciudad también es un personaje de alguna manera. Paralelamente hay situaciones que tienen que ver con el tema de la amistad, y en el trasfondo lo que se empieza a entrever son situaciones que ocurren en el campo, digamos, más oscuro, que tiene que ver con la trata de niños y niñas. Bueno, y luego con el 11 comenzamos la lectura de Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editada por Alfaguara. Avanzamos las primeras 14 páginas. El X de hoy es de Rita Albarrán y dice: Genei Beltrán viene a Leo con el 11, con Miguel de la Cruz, a contarnos la historia de Narcia, que retoma su vida en Sinaloa, su ciudad natal, luego de sufrir una tragedia con su hijo menor, en el que veremos violencia y las heridas familiares por el amor a los hijos. Gracias por esta aportación, así arrancamos. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 14 años de la partida del poeta nayarita Alichu Macero. En Sonora, el poema del día, El pensamiento olvidado, que en alguna parte dice: pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado a través de tus ojos, anegado de su mismo vivir con tu sentido. Quien lo solicite lo comparto por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Hasta mañana. Y miren, este lunes, amigos, familiares y feligreses despidieron al sacerdote Marcelo Pérez. Recordemos que fue asesinado el domingo por la mañana. Esto ocurrió en Chiapas, minutos después de que oficiara una misa en el barrio de Cuistitali, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. De origen tzotzil, el padre Marcelo fue defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Previo a su funeral, se ofició una misa de cuerpo presente a cargo del cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. Acudieron sacerdotes y ciudadanos. Sus restos fueron sepultados en la parroquia de San Andrés Zacachen de los Pobres, en la región Altos de Chiapas. En la conferencia de este lunes, la presidenta Sheinbaum lamentó el asesinato. Garantizó que el crimen no quedará impune. Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune. El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, exhortó a las autoridades correspondientes a esclarecer el homicidio, que dijo está enlutando a los chiapanecos. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su más enérgica condena por el asesinato del sacerdote. Exigió una investigación transparente que garantice la seguridad de sacerdotes en zonas de alto riesgo y redoble esfuerzos para combatir la violencia en Chiapas. En tanto, el Consejo Episcopal Latinoamericano destacó la labor del padre Marcelo Pérez, de quien destacó su entrega por los que más sufren. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas de protección precisamente para la familia del padre Marcelo Pérez, que fue asesinado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. A través de un comunicado indicó que los familiares del líder católico, activista y defensor de los pueblos indígenas podrían encontrarse en riesgo. Este lunes el organismo indicó que se mantendrá atenta a la investigación para que ésta se realice en el marco de la legalidad y la transparencia, hasta asegurarse que habrá verdad, justicia y rendición de cuenta de los responsables. Finalmente se comprometió a salvaguardar los derechos de las y los activistas, además de sus familiares, realizando trabajos preventivos ante posibles agresiones.
Las disputas territoriales, religiosas y también la permanencia de grupos criminales en Chiapas han cobrado la vida de decenas de habitantes en la zona montañosa de la entidad. Las comunidades como Panteló y Simojovel son señaladas como zonas donde la violencia se ha desatado, ocasionando incluso la salida de familias enteras. La historia. El cura Marcelo Pérez Pérez fue un activo impulsor de los derechos humanos y la defensa de la tierra y el territorio. Desde su parroquia en Simojovel, el sacerdote denunció a grupos de poder económico y político que fomentaban, impulsaban o participaban en estas acciones. En una de las últimas entrevistas, el pasado 13 de septiembre, Marcelo Pérez advirtió: Chiapas es una bomba de tiempo. Ese día, miles de feligreses indígenas y mestizos de las 3 diócesis de Chiapas realizaron una multitudinaria manifestación a la capital del estado para exigir paz. Reclamaban la intervención de los 3 niveles de gobierno para detener el avance de grupos criminales en los altos de Chiapas y con ello el incremento de asesinatos y amenazas. En 2021 se formó el grupo de autodefensa llamado El Machete, que hizo su aparición pública en junio de ese año, con el objetivo de expulsar a otro grupo armado conocido como los Herrera, al que acusaron de abusos contra las comunidades rurales. La organización del Machete aseguró tener el respaldo de 83 comunidades. Posteriormente, Marcelo Pérez, con el aval de la diócesis de San Cristóbal, conformó una comisión de intermediación en la que participaron autoridades de los gobiernos estatal y federal, pero las acciones de la comisión no prosperaron. El 19 de julio de 2021 fueron desaparecidas 19 personas acusadas de ser parte del grupo armado. Familiares de los desaparecidos acusan al sacerdote de la desaparición, por lo que la Fiscalía de Chiapas giró una orden de aprehensión en su contra. Fue cuando la diócesis de San Cristóbal de las Casas decidió trasladarlo. Conformada por los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenaljo, Huixtán, Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, Panteló, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Sinacantán, la región de los Altos de Chiapas se ha caracterizado por la creación de grupos armados y consejos municipales alternos. Tras los enfrentamientos de 2021, la diócesis de San Cristóbal de las Casas contabilizó 2,000 indígenas tzotziles y tzeltales desplazados. Para septiembre y octubre de ese año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró otro centenar de pobladores desplazados de Panteló y Chenaljo. En julio pasado, un nuevo grupo armado surgió en el municipio de Panteló, en respuesta a la operación del grupo de autodefensas El Machete. De acuerdo con Chiapas Paralelo, el grupo armado tomó la plaza central de Panteló y desde el kiosco municipal, uno de los líderes invitó a más personas a sumarse para destituir al consejo municipal impuesto por ese grupo de autodefensa. Aseguró que no son 19 sino 31 personas las desaparecidas por la organización El Machete y pidió al Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de Chiapas no proteger a ese grupo de autodefensas. Ninguna autoridad del Estado se pronunció al respecto y el nuevo grupo armado mantuvo el control de la cabecera municipal en la comunidad de San José III. En Chiapas hay una importante presencia militar. En su territorio hay desplegados 12,830 militares, distribuidos en 72 puestos y se han construido 10 instalaciones de la Guardia Nacional. Y precisamente para poder abordar y entender un poco este asunto, nos enlazamos con el periodista Isaín Mandujano para que nos hable un poco sobre este hecho que ha conmocionado no solo a la comunidad de Chiapas, sino al país entero. El asesinato de un defensor de los derechos humanos, de los derechos indígenas, el mismo originario de San Andrés Larraizar y que defendía y denunciaba también la violencia que tenía lugar en Chiapas. Isaín, muy buenos días, bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Angélica, buenos días, saludos desde Chiapas. ¿Cómo comprender este asesinato, Isaín? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya veíamos en la nota que precedió a esta entrevista, pues los antecedentes del sacerdote. Se le acusaba de formar parte o de apoyar a un grupo que presuntamente habría desaparecido, a otros integrantes, conflictos internos, Isaín, pero ¿por qué específicamente contra el sacerdote Marcelo Pérez?
Mira, el padre Marcelo Pérez Pérez, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, colegas periodistas, medios, noticieros, han recurrido a preguntarme sobre el padre Marcelo, a quien conocí desde hace más de 13, 14 años aquí en Chiapas. Él era un párroco que estuvo 10 años primero en la parroquia de Simojovel, muy cerca de Pandó, pero los últimos 3 años estuvo en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Pero el padre Marcelo Pérez Pérez desde hace 10, 12, 13 años había estado recibiendo amenazas de muerte de grupos delincuenciales, de grupos caciquiles, de grupos políticos, de grupos que controlan actividades ilícitas principalmente. ¿Por qué el padre Marcelo? Porque el padre Marcelo no circunscribía su fe y su devoción al púlpito, a las 4 paredes de una parroquia. Era un párroco diferente a otros párrocos y otros sacerdotes, a otros curas chiapanecos de la diócesis. Es decir, él interpretaba su fe y su devoción acompañando a su pueblo, a sus feligreses, al pueblo creyente en sus marchas, sus protestas, sus reclamos, sus denuncias. Y él salía a las calles con su estandarte, con la Virgen de Guadalupe, con el Cristo en la mano, con la bandera de la paz, salía a marchar normalmente y a exigir que, por ejemplo, en Simojovel, él fue un férreo hombre que encabezó una protesta y una demanda legítima ciudadana, que era denunciar la proliferación de cantinas, denunciar el aumento del consumo de drogas. Y esto evidentemente le trajo conflictos con grupos que controlan esos negocios, esos giros negros. Y pues también intentó mediar en Panteló entre el grupo armado El Machete y los Herrera, y pues salió raspado el padre Marcelo y se tuvo que retirar, tomar distancia. Y pues aún así el padre Marcelo empezó a recibir amenazas de muerte desde Panteló, grupos armados que operan en Chenaló, en Chambula, en la zona norte. Se fue a San Cristóbal de igual forma. El padre era un hombre inquieto que salía a abrazar causas sociales, era parte del movimiento en defensa de la vida y del territorio, apoyaba al pueblo creyente, una organización social base de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y en fin, era un párroco que era más que un sacerdote, un activista defensor de derechos humanos. Recientemente, en septiembre, Isaín, tú le pudiste abordar en una manifestación que tuvieron 3 diócesis, pues referente a los hechos violentos que pues tenían lugar allá en Chiapas, y tú le cuestionabas precisamente pues su vocación por estar ahí, por hacerle frente a eso, y él denunciaba haber recibido hostigamiento, amenazas. ¿Cuáles habrían sido los hechos recientes previo a su asesinato, Isaín, que pudieran ayudarnos a comprender pues el origen de terminar con su vida? Mira, Custitali es un barrio también donde él fue asesinado. Es un barrio que tiene ahí luchas por fuentes de agua, luchas por el territorio, donde hay grupos que se disputan. No sé hasta dónde tenga que ver el conflicto que hay en Custitali, donde él también estaba acompañando a su pueblo, a sus feligreses. No sé, mira, San Cristóbal de las Casas es una ciudad donde han proliferado gatilleros y sicarios que se rentan al mejor postor, y jóvenes que andan en motocicletas. Alrededor de entre 10 y 12 pandillas se movilizan en San Cristóbal de las Casas. El término motonetos es un genérico que se utiliza para una serie de entre 10 y 12 pandillas que se movilizan en San Cristóbal de las Casas y que a veces enarbolan nombres de organizaciones sociales y de una u otra manera pues están ahí a la orden del día. San Cristóbal de las Casas ha proliferado la venta y la compra de armas. San Cristóbal de las Casas ha proliferado el tráfico de actividades ilícitas como autos robados, madera ilegal, tráfico de personas, drogas, mercancía robada. En fin, hay una infinidad de giros negros que se mueven en San Cristóbal, donde prácticamente cualquiera que quiera atentar contra tu seguridad y tu vida, pues puede hacerlo con total impunidad.
Diversas organizaciones pues han levantado la voz, defensoras de derechos humanos han levantado la voz por este asesinato. Sin embargo, pues no es único. Digamos que han habido una serie de acontecimientos allá en Chiapas, que es por lo cual también el padre pues levantaba la voz. Ya la presidenta informaba que se iniciaron las investigaciones. ¿Qué esperar de que se pueda resolver este caso a la brevedad, Isaín? Mira, lo que te puedo decir es que Chiapas estamos inmersos desde hace 3 años y 5 meses en una espiral de violencia que ha dejado miles de personas desplazadas, cientos de personas asesinadas, cientos de personas desaparecidas. Es decir, la lucha el contexto en general también propició la muerte del asesinato del padre Marcelo. Chiapas, estamos viviendo 3 años y 5 meses desde mediados del 2021, una situación de narcoviolencia donde grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio, el control de la frontera sur. Y pues bueno, no podría estar ajeno a estas luchas y estas disputas. El padre Marcelo era un hombre incómodo para cualquier grupo delincuencial, para cualquier grupo delictivo, porque denunciaba, reclamaba, señalaba. Era un hombre que ya había denunciado las amenazas de muerte. El padre Marcelo no tenía una ni 2 amenazas. El padre Marcelo tenía muchas amenazas de muerte. Y pues bueno, tampoco él caminaba con guardaespaldas, si no, no lo hubieran matado esa mañana. Tampoco él tenía camioneta blindada, si no, no hubieran atravesado los 9 tiros la camioneta en la que iba. El padre Marcelo era un hombre de fe, era un hombre creyente, y que pues bueno, me tocó entrevistarlo el pasado 13 de septiembre, como muchas veces lo entrevistaba, ese día lo abordé, y el padre Marcelo me decía, es que no solamente yo estoy amenazado, y me empezó a dar una lista de nombres de sacerdotes y líderes religiosos que como él también estaban en la mira de grupos delincuenciales. Muy bien, Isaín, pues estaremos pendientes de las investigaciones que ocurran y por supuesto, muy importante, de los reportes. Te podemos seguir a través de redes sociales y mantengamos la comunicación para que nos puedas pues ahondar y detallar y profundizar de lo que está ocurriendo en Chiapas. Muchas gracias y buenos días. Un fuerte abrazo, saludos desde Chiapas. Gracias a Isaín Mandujano. Vámonos con otros temas porque la percepción de inseguridad en México baja a un récord de más del 50%. Alcanzó su nivel más bajo en la historia. La percepción de inseguridad en la Ciudad de México llegó a su nivel más bajo de los últimos 6 años. En contraste, Tapachula, Chiapas, escaló y se convirtió en la ciudad con la más alta percepción de inseguridad del país. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, elaborada por el INEGI, en la capital del país la percepción social de inseguridad hasta septiembre de 2024 era de 52.1%, es decir, 5.3 puntos porcentuales menos que en el 2023, cifra que no se reportaba desde 2018. A nivel nacional, la percepción social de inseguridad se ubicó un poco más de 58%. Esto coloca a la Ciudad de México 6.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en percepción social de inseguridad. En contraparte, la misma encuesta reportó que Tapachula, Chiapas, se registra el nivel más alto de percepción de inseguridad en el país. Son más de 33 puntos porcentuales arriba de la media nacional. Y es que en el municipio chiapaneco, de cada 10 personas, 9 consideran que su ciudad es poco o nada segura. Incluso Tapachula desplazó a Fresnillo, Zacatecas, al tercer lugar, sitio que ocupó desde 2020. De esta manera, Tapachula es hasta septiembre de 2024 la ciudad con más percepción de inseguridad, seguida de Naucalpan, Fresnillo, Ecatepec, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez. En general, más de la mitad de la población del país considera inseguro vivir en su ciudad. De acuerdo con el estudio del INEGI, casi 59% de las personas mayores de 18 años, 64% mujeres y 52% de los hombres consideran insegura su ciudad. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios específicos, 67% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos de la vía pública, casi 62% en el transporte público, 53% en las carreteras
y 51 en las calles que transitan y en el banco. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos con información internacional. Iniciamos en Cuba porque el 90% de La Habana ya tiene servicio de electricidad. En otras regiones de esta isla se ha restablecido el servicio al 50%. Las autoridades trabajan a marchas forzadas para recuperar la totalidad del suministro eléctrico en todo el país, después de que una falla en la termoeléctrica Antonio Guiteras generara un apagón general el viernes. El gobierno de México expresó oportunamente su voluntad de prestar apoyo al pueblo cubano. La Cancillería de nuestro país informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, estaba en contacto permanente con el canciller Bruno Rodríguez. Precisó que la Comisión Federal de Electricidad también ofreció su apoyo técnico para restablecer la energía eléctrica en la isla. En tanto, fueron suspendidas las actividades administrativas no esenciales y las escolares hasta el próximo miércoles. Esto se da en medio de otra contingencia en la isla, ya que, como le informábamos ayer, este fin de semana fue azotada por las lluvias de la tormenta tropical Óscar. Afectaron principalmente la zona oriente de Cuba. En Guantánamo se reporta el fallecimiento de al menos 6 personas. Nos vamos a Estados Unidos. Faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales y parte de las ciudadanas y ciudadanos ya emitieron su voto anticipado. Las elecciones en Estados Unidos entran en su recta final a 15 días de la jornada electoral. Este lunes 12 estados iniciaron el voto anticipado, 3 de ellos llamados Columpio, Carolina del Norte, Georgia y Michigan, que podrían definir el resultado. Se suman a los otros 38 estados donde sus ciudadanos ya emitieron su voto. Datos de la empresa Target Smart arrojan que casi 14 millones de ciudadanos ya votaron. Se trata de una cifra récord a 2 semanas de la elección presidencial. Y como era de esperarse, la y el candidato refuerzan sus actividades en los estados clave. El republicano Donald Trump visitó las zonas afectadas por los huracanes Helene y Milton en Carolina del Norte. Dijo que la administración Biden desvió recursos y no ha podido atender la emergencia. Gastaron mucho dinero en traer inmigrantes ilegales, gente que vino a nuestro país ilegalmente, y en acogerlos. Y todo el dinero que gastaron, cifras que nadie puede siquiera creer. Entonces, no tienen dinero para la gente que vive aquí. Sobre la situación en Medio Oriente, Trump aseguró que la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, hará que la paz sea más fácil y aseguró que Israel está mejor que hace 3 meses porque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ha escuchado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Me alegro de que Bibi haya decidido hacer lo que tenía que hacer, pero todo está avanzando bastante bien. Todo avanza. También en Pensilvania, Harris fue respaldada por la republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Invito activamente a las buenas ideas, vengan de donde vengan. Es por eso que voy a tener una republicana en mi gabinete, porque quiero buenas ideas y sé que es lo mejor para nosotros como nación. Y sé que el más conservador de todos los principios conservadores es ser fiel a la Constitución. Y hay que elegir entre alguien que ha sido fiel a la Constitución, que será fiel, y Donald Trump. Ambos candidatos están en empate técnico en las encuestas en 7 estados considerados Columpio: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Nos vamos a Perú porque condenan a más de 20 años al expresidente de ese país, Alejandro Toledo, por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los más grandes escándalos de corrupción de ese gobierno. La Corte de Perú condenó al expresidente de ese país, Alejandro Toledo, a 20 años y 6 meses de prisión. Fue declarado culpable de colusión y lavado de activos tras recibir sobornos por $35 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de facilitarle licitaciones de obras en su gobierno del 2001 al 2006. El señor Toledo ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando el Estado.
En concreto, fue por la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica sur que comunica la costa del Pacífico de Perú y la del Océano Atlántico de Brasil. Durante su proceso, el expresidente alegó su inocencia. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Toledo se convierte así en el primer expresidente peruano sentenciado por este escándalo de corrupción. Otros 3 involucrados son Alan García, quien gobernó en 2 periodos y que se suicidó en 2019 antes de ser detenido. Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva 1 año acusado de recibir $3 millones de Odebrecht para su campaña en 2011. Su juicio comenzó en 2022. Y Pedro Pablo Kuczynski, investigado por recibir $12 millones por concepto de asesorías encubiertas a Odebrecht. Sigue el proceso en libertad. La investigación contra Odebrecht comenzó en Brasil con la operación Lava Jato. Involucró a políticos, funcionarios y partidos políticos en diferentes partes del mundo, incluida América Latina. En México, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, es acusado de recibir $10.5 millones a cambio de contratos de obra pública. Vamos a Medio Oriente. Israel no cede y continúa el ataque a Gaza. Este conflicto ha traído ya consecuencias muy graves, sobre todo para la población más desprotegida. Y es que la ayuda humanitaria no está llegando a su destino, mientras que el asedio militar se extiende a otras zonas civiles, aumentando la cifra de fallecimientos. Israel mantiene bloqueada la entrada de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza, a la par de su asedio militar en la zona, que en 17 días de ataque suma más de 500 muertos. El comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, también denunció que las personas que intentan huir son asesinadas. De las 400.000 personas que sobreviven en el norte, han huido cerca de 56.000, aunque los periodistas locales captaron imágenes de multitudinarias olas de desplazados. Había bombardeos a cada minuto, explosiones a cada segundo, disparos. No mostraron piedad alguna. Nunca habíamos experimentado tanto miedo y horror. Fue una de las noches más oscuras que hemos vivido, un horror sin precedentes. En las últimas 24 horas han perdido la vida al menos 57 personas en diferentes zonas atacadas de la Franja de Gaza. Líbano también sigue bajo el asedio israelí. En el día atacó oficinas y bancos de la institución financiera Al-Qard Al-Hassan, vinculada a Hezbollah. Uno de esos puntos fue contra un búnker en el que Israel dice que supuestamente había millones de dólares en efectivo y oro pertenecientes a la organización islamista. Atacamos cerca de 30 objetivos en todo el Líbano, de un tipo de sistema financiero de Hezbollah que recibe fondos de Irán, proporciona préstamos y en última instancia financia el terrorismo de Hezbollah. Durante la noche, el cielo se iluminó por el estallido de los misiles contra los suburbios del sur de Beirut. Israel atacó nuevamente a las tropas de paz de la ONU en el extremo sur del territorio libanés. De acuerdo con las autoridades, casi 2.500 personas han fallecido por esta ofensiva. Anabel Ramírez. Regresamos a Latinoamérica porque este fin de semana reapareció el expresidente de Uruguay, José Mujica. Una reaparición realmente con tonos y matices de despedida. Y es que Pepe Mujica apareció de esta forma en el cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular a una semana de las elecciones generales en aquel país.
Mujica, de 89 años de edad, no ha podido participar en los actos proselitistas debido al tratamiento al que fue sometido por cáncer de esófago. Y como acostumbra hacerlo, dio un gran mensaje a las y los jóvenes de aquella región, un mensaje que trasciende fronteras y también edades. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo o la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. El desafío de hoy inmediato es desarrollarnos para tener los medios de poder formar a las nuevas generaciones. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, vamos a un enlace en vivo con nuestros reporteros a Palacio Nacional. Regresamos al estudio para agradecerle que nos haya acompañado Elvira Angélica Rivera. Hasta mañana. Así es, Guadalupe. Nos vemos mañana y gracias a quienes nos siguieron por Radio IPN y nuestras plataformas digitales. Que tengan un excelente martes y pues buen día, Guadalupe. Nos vamos. Nos vamos. Gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario y a ustedes gracias por su atención y compañía. Buenos días.